Hola hermanos, los saludo aquí desde mi casa en el amor del Señor en un nuevo video devocional que como iglesia estamos llevando a cabo en el contexto de esta serie espontánea de videos devocionales que surgió a propósito del video que envió el pastor Luis hace unos días atrás. De modo que en ese contexto, con ese ánimo, es que he preparado con mucho cariño este video para que sirva de aliento, para que sirva de una palabra de consuelo y de ánimo en estos días tan agitados que estamos llevando como sociedad por causa del coronavirus. Así que, hermanos, en ese espíritu los invito a que vayan conmigo al Evangelio según San Juan, al capítulo 14. Y una vez que lleguen al capítulo 14, los invito a ir con su lectura al versículo 1, el cual reza de la siguiente manera. Dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Qué simple es esta exhortación en su estructura, pero irónicamente qué difícil nos es como seres humanos poder llevarla a cabo, esta exhortación de impedir que nuestro corazón se turbe, sobre todo en circunstancias como estas. Qué fácil sería nuestra vida si pudiésemos dar obediencia irrestricta a esta palabra del Señor, de evitar que nuestro corazón se turbe. Sería una vida maravillosa, sería una vida carente de estrés y carente de todo temor. Pero lo cierto es que somos imperfectos y en situaciones como las que hoy nos acontecen en el mundo entero, nuestra imperfección se acentúa aún más y nuestra angustia y, y nuestro temor se hacen aún más evidentes. Pero lo cierto es que, por difícil que parezca, debemos procurar hallar la paz en el Señor. Precisamente esa paz de la que nos habla este mismo capítulo, pero en el versículo 27 de la que les estoy hablando. Vaya conmigo ahora al versículo 27 de este mismo capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y lea conmigo y verá que dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice el Señor. Me gustaría poner un poco de contexto a esta palabra para que su dilucidación sea más fácil de comprender. Previo a este pasaje, nuestro Señor Jesucristo le anuncia su muerte a sus discípulos, le anuncia la traición de Judas y su próximo deceso. En ese contexto, sus discípulos, por una consecuencia lógica, se alteraron, se angustiaron, tuvieron temor por causa de que nuestro Señor los iba a dejar prontamente solos. Fue en ese orden de ideas que el Señor, un versículo antes del versículo 27, o sea, en el versículo 26 de este mismo capítulo, el Señor anuncia la venida del Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual los iba a ministrar después de su partida. Leemos en el versículo 26, dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, quiero que pongamos énfasis en esta porción de la Escritura que dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. La función en este contexto del Espíritu Santo es clarificar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de sus discípulos estaban aún confundidos con sus palabras, ellos todavía no lograban comprender todo el mensaje del Evangelio. No fue sino hasta que ellos pudieron recibir esta iluminación del Espíritu Santo que ellos pudieron comprender la palabra de nuestro Señor. De modo que entender la Escritura desprovisto de la iluminación que provee el Espíritu Santo es absolutamente imposible. No se puede entender la palabra de Dios si no es por la obra de iluminación que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestro intelecto. Me hago eco del desafío que nuestro pastor Luis hizo el martes pasado respecto de poder aprovechar el tiempo que ahora vamos a tener, este tiempo extra que vamos a tener en casa, vía consideración de la cuarentena que tenemos que llevar a cabo, y aprovechar este tiempo para poder estudiar la palabra de Dios de una forma más profunda que lo que usualmente lo hacemos. En ese contexto, y para en el fondo complementar ese desafío, esa exhortación que el pastor Luis llevó a cabo de que podamos empezar a estudiar
con mayor frecuencia y con mayor profundidad la palabra de Dios, es que yo quiero dar esta palabra para animarlos y tomarme de las palabras del pastor Luis y añadir que ustedes este estudio bíblico que pretendan llevar a cabo lo hagan previamente pidiéndole al Espíritu Santo en oración al Padre de que Él envíe al Espíritu Santo para que ustedes puedan recibir la iluminación y el entendimiento de la palabra de Dios. Porque de lo contrario la lectura bíblica desprovista de la iluminación del Espíritu Santo queda infructuosa. Ustedes necesitan pedirle al Consolador, necesitan pedirle al Espíritu Santo que Él les abra el entendimiento de la Escritura. Porque, como dice el versículo 26 de Juan capítulo 14, es el Espíritu Santo el que nos enseñará todas las cosas. Él nos abrirá el entendimiento para poder comprender con profundidad lo que la palabra del Señor dice. De modo que en sus casas, cuando lleven a cabo un estudio devocional de la palabra de Dios, cuando lo hagan en familia o de carácter personal, hágalo previa oración en la que usted le pida al Padre que el Espíritu Santo le ilumine su entendimiento para poder comprender la Escritura. Tal como en el versículo 18 del Salmo 119. En el versículo 18 del Salmo 119, la palabra del Señor nos enseña que es nuestro Dios el que abre nuestros ojos al entendimiento. El Salmo 119, en su verso 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es imposible ver las maravillas de la ley de nuestro Señor si nuestro Señor no nos abre previamente los ojos para que podamos contemplar esas maravillas. Me llama la atención el uso de la palabra ley que aquí se le da en el versículo 18. Esta viene de una palabra en hebreo que a su vez puede traducirse como enseñanza o instrucción. De modo que esta apertura de ojos para ver las maravillas de la ley de Dios no se subsume únicamente a poder ver la ley de Dios, sino que además poder apreciar toda su enseñanza y toda su instrucción. El Espíritu Santo nos permite entender esa enseñanza, nos permite abrazar esa instrucción y nos da la fuerza para poder tener la paz que nuestro Señor Jesucristo nos prometió en su palabra. Eso es trascendental, hermanos. Es trascendental. Usted necesita pedirle a Dios que pueda tener apertura de entendimiento, que sus ojos puedan ver las maravillas de la palabra de Dios. Hágalo así, hermanos. Cuando usted estudie la Escritura, tal como el pastor Luis lo sugirió, hágalo pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien ministre su corazón y quien le dé entendimiento. Porque cuando usted entienda la Escritura, la paz viene. La paz del Señor viene. Porque cuando usted logra comprender y saborear toda la belleza y toda la amplitud de la palabra de Dios, cuando usted logra comprender, créame, se lo digo por experiencia, créame, el temor se va, se esfuma, pero para eso usted tiene que entender la palabra de nuestro Señor y eso se consigue, reitero, únicamente a través del Espíritu Santo. Me gustaría terminar, hermanos, leyendo ahora el versículo 143 del Salmo 119. Este versículo me encanta y creo que es muy ad hoc para la situación que hoy nos convoca como sociedad, como país y como planeta. Este versículo dice de la siguiente forma, dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Fíjese, hermanos, que cuando estamos en aflicción y angustia, nosotros podemos acudir a la palabra de Dios para obtener de ella no solo la paz que el Señor promete, sino que además gozo y sentir delicia en el alma. Para ello, insisto, es necesario entender la palabra del Señor para que una vez que la entendamos podamos abrazar su verdad, someternos a su enseñanza y vivir desprovisto de miedo, de ansiedad y de angustia. Que Dios los bendiga.